1961? Pues precisamente cuando Luis Buñuel, que vivía en la Torre de Madrid, en un apartamento, se iba todos los días al rodaje. En ese año 61 ocurrieron más o menos estas cosas que estaban arropando el espíritu del tiempo de esta película impar. Fue el año que murió Dashiell Hammett, que es uno de los padres de la novela negra, junto con Hemingway, sus relatos, etc. Digamos que también muere el poeta Blaise Cendrars, otro de los grandes poetas que han tenido una gran influencia, sobre todo en su generación. Lumumba fue asesinado en el año 1961 y Hassan II es el nuevo rey de Marruecos, se llamaba Moulay Hassan y sucede a Mohamed V. Digamos que en Estados Unidos se estrena una película mal acogida por la crítica, se le acusa de vieja y de repetitiva, y esa película era de John Ford y se llamaba El hombre que mató a Liberty Balance, que hoy sin duda es una de las películas que se supone mejores que se han hecho a lo largo de la historia del cine. Digamos que en esa época se está filmando en España El Cid, está Broston en pleno apogeo, Anthony Mann es el director, el Real Madrid es el campeón de la Liga Española, y es la primera vez que un hombre, Gagarin, es lanzado al espacio exterior. Digamos que una de las más grandes estrellas también que ha tenido el cine, que fue Gary Cooper, fallece en ese año 1961. Tiene lugar el fracaso en Bahía de Cochinos de las fuerzas invasoras, naturalmente con apoyo de los Estados Unidos en Cuba. Es el escándalo Viridiana, no solo en España, sino en gran parte de Europa, sobre todo en España y en Italia, de esta película de Luis Buñuel, que acabamos de ver, que había ganado la Palma de Oro en Cannes y que es prohibida en España y prohibida también en Italia y que le trae unos problemas judiciales muy grandes a Buñuel, se le prohíbe la entrada en Italia. Es el año que muere Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo y uno de los padres del análisis y del moderno. Digamos que también Hemingway, quizá el escritor con mayor personalidad del siglo XX o con mayor fuerza especial para transmitir no solo sus propias ideas en las novelas, sino su propia forma y su manera de vivir, se suicida en Quechua, en Idaho, se mete la escopeta de 2 cañones en la boca. Naturalmente dijeron en los periódicos en España y prácticamente en todo el mundo que había sido un accidente, que le estaba limpiando la escopeta de caza, pero evidentemente luego se demostró que había sido un suicidio. Es el año que muere nada menos que también Luis Ferdinand Céline, un autor muy controvertido, pero que últimamente nadie parece poner en tela de juicio su gran calidad literaria. Es el año del muro de Berlín, que se levanta un muro de hormigón ya desde la puerta de Brandenburgo y que es una de las vergüenzas del planeta y se le llama naturalmente el muro de la vergüenza. Digamos que también muere un poeta español, José María de Sagarra, poeta, novelista, dramaturgo, y que el Premio Nobel de Literatura, por sorpresa, como muchos de los premios Nobel que se van dando ya, es para Ivo Andrić. Y nada más, ese es el año que, como vemos, Viridiana está en el ojo del huracán, además por las propias repercusiones que ha tenido la película. Y tú mismo, Juan Miguel, háblanos entonces, que decías, te habías quedado antes, hace casi un par de horas, en lo del guión. Sí, guión de él y de Julio Alejandro. Guión suyo y de Julio Alejandro. Muerto hace un par de meses, Julio Alejandro, precisamente aquí, me parece que ha sido del año pasado, a finales del año pasado. A finales del año pasado, muerto en Javea. En Javea. En Javea, precisamente. A mí me ha llamado mucho la atención, yo he leído el guión posteriormente a haber visto la película, lógicamente no lo conocía, lo he leído con ocasión de saber que venía este programa, y me ha llamado mucho la atención 2 cosas. Una, que no es usual, el enorme respeto de Buñuel por su propio guión. Los diálogos son prácticamente exactos a lo que viene en el guión. Y en segundo lugar, que las aportaciones sobre la marcha enriquecen el guión de una manera sorprendente. Por ejemplo, la abeja le picaba en la mano a don Jaime y la monjita, la novicia le sacaba el aguijón. Eso lo ha suprimido, perfectamente suprimido, una vez vista la película. Por ejemplo, en el guión no está que Fernando Rey se pone el zapato, el fetichismo del zapato no está. No está que le abre la blusa, no está que Ramona mira a la cama a ver lo que ha sucedido, a ver si hay alguna huella, pero sobre todo no está en el guión una cosa sorprendente, no está la Santa Cena, no está esa parodia. Eso es una invención post-guión y probablemente, no sé si es una invención dentro del rodaje. A mí eso me ha sorprendido enormemente. Pero me gustaría decir una cosa, no ya del guión, sino una cosa de la película, porque al ver la película esta última vez, enlazado, no sé por qué, he enlazado a Luis Buñuel con Graham Greene.
Luis Buñuel, y no sé si me voy a meter en uno de mis líos característicos. A ver, di por qué. Luis Buñuel es un cineasta profundamente religioso. Yo esta vez he visto la película, a mí la película me ha parecido profundísimamente religiosa, pero tan profundamente religiosa como esa heterodoxia que se supone que tiene Graham Greene. Y entonces me he acordado de algo, y ya os dejo, porque eso sería un tema estupendo que siguiéramos hablando de ello. Me he acordado de una cosa que decía Graham Greene. Graham Greene decía: la piedad es un vicio, y todo el que siente piedad se siente por encima de la piedad. Y eso de alguna manera es lo que dice la película, lo que intenta decir de la manera más sencilla la película, que la piedad es un vicio. Y Buñuel, he leído precisamente en el guión unas pequeñas declaraciones en las que él dice que él también es piadoso, que no está criticando la piedad con la película. Dice, porque yo cuando veo a un pobre también le doy una limosna. Lo que quiero decir es que eso no es la solución. Bueno, ¿a vosotros qué os parece eso de lo de Graham Greene con Luis Buñuel? Yo no sé, porque además ese asunto, como dice, es muy largo y podría acaparar todo el tema. Yo creo que yo no veo la película tan religiosa, aunque posiblemente quedaba un sustrato religioso que él combatía, dice que perdió hacia los 17 años o demás la fe en los jesuitas. Pero yo ese guión no he leído el publicado. Yo leí el primero, antes de empezar la película, por esas diferencias que tenían a veces con un muchacho que yo era muy joven entonces, me lo dieron a leer Muñoz Suay, y me lo dieron a leer diciendo además que era una película, la que presentaba Buñuel, que era una película antigua y que eran las cosas de siempre y que, bueno, que había mandado algo y había que aceptárselo ya. Pero no estaban muy confiados nadie en esa película. Leí el guión, efectivamente, yo creo que no estaba la cena y por eso la película se aprobó, no la película, sino la operación se aprobó, y justificaría esto el hecho de que efectivamente fue a Cannes con las mezclas en París, seguramente sin verlo aquí en España, creyendo que había filmado el guión. Digo esto porque yo, con estas circunstancias, Muñoz Suay me llamó para ir al rodaje de Viridiana en los estudios Orcea y me dijo, vente temprano, comemos y tal, si podemos comer con él bien, y si no lo vemos después. Comí con Muñoz Suay y con Juan Luis Buñuel, y no pude comer con don Luis porque don Luis comía aparte solo y se retiraba a descansar. Entonces, por la tarde era su cumpleaños, era el 22 de febrero, y vino una serie de gentes que están en una famosa fotografía que yo recuerdo que se publicó hace años en ABC, en la que está pues, Elías Querejeta, Miguel Picazo, Angelino Fons, mucha gente que en ese momento empezábamos a hacer cosas en este mundo, ¿no? Y ese fue el homenaje de cumpleaños, sin ninguna ceremonia, a la cual era muy contrario él. Pero yo creo que esa película algo pasó raro, porque efectivamente si el 22 de febrero todavía estaba rodando y después hicieron, aunque el montaje era muy rápido, las mezclas y demás, la censura no debió de ver la película, porque si hubiese visto la censura con los términos que la censura franquista aplicaba, esta película no habría ido a Cannes. Perdón, es una precisión, es que sí, quizás me he expresado mal. La cena está en el guión, sí. Lo que no está es la fotografía, el impasse, el momento de Leonardo da Vinci. Eso es lo que no está, en absoluto. Sí, lo de los mendigos sí, yo recordaba algo, pero la Sagrada Cena, que fue el motivo de escándalo. Sí, Leonardo. La blasfemia, lo que se llamó, eso no está. De todas formas, hay un problema. Yo no sé si este es un guión que es el que reproduce lo que escribieron Julio Alejandro y Buñuel, o es un guión que se hace una vez que se ha hecho la película. No, es un guión anterior. Es anterior, ese es el guión original con el que se rueda. Pero entonces, ¿cómo acaba ese guión? Este guión acaba exactamente como acaba la película, y en el prologuillo que tiene explica Buñuel cómo tenía este guión una escena más, y esa escena más se quitó. Es decir, la película terminaba con que la novicia golpeaba los nudillos en la puerta y él abría y la puerta se cerraba, no había nadie dentro. Y le dijeron que eso era excesivamente fuerte, y entonces él dijo que bueno, que lo arreglaría, que estaría la criada y que podían jugar al tute, y eso es lo que viene en el guión.
Claro, pero entonces, claro, lo que le provoca la censura a Buñuel es que el final sea fantástico. Que sea un menaje a Troa. Asombroso. Ya sabía yo que te iba a gustar jugar al tute y se queda con las dos. Eso no era el guión original, eso es una idea que luego Buñuel aplicó cuando le habían prohibido que terminara así la película. Claro. Luego la colaboración de la censura en este caso fue definitiva. Este es el guión aprobado por la censura. No, de todas maneras, él lo introducía, porque a mí me eligió para editar el guión de Tristana y hacer un poco la historia del rodaje, puesto que yo no pude asistir por otra cosa que estaba haciendo y teníamos una oficina que compartíamos. Yo tenía un pequeño despacho para unas cosas y Buñuel estaba de todo el tiempo para preparar Tristana y no pude. Pero entonces me eligió para eso y no se hizo al final porque hacía falta que tuviésemos un tiempo en la moviola para estudiar los cambios, los pequeños cambios que era bien, y también de diálogo. Por ejemplo, en Tristana, los diálogos franceses de Catherine Deneuve y de Franco Nero italianos, me pidió que los hice, y yo se los puse en castellano. Y también de diálogo. Por ejemplo, en Tristana, los diálogos franceses de Catherine Deneuve y de Franco Nero italianos, me pidió que los hice, y yo se los puse en castellano, cosa quizá para quitarle trabajo a él, y después él en montaje, en doblaje, haría sus rectificaciones, pero yo me cogí las bobinas de Don Pedro del Rey y los puse en castellano, esos diálogos, porque había rectificaciones con respecto al guión original. Bueno, pero lo que ha planteado Juan Miguel Lamé de Graham Greene, tú no lo ves. Hombre, yo no es que no lo vea en ese sentido, lo que pasa es que sí, que posiblemente la figura de Buñuel es una cosa muy compleja, pero lo que está claro es que, por ejemplo, nadie ha retratado la carne como él, es decir, las piernas, los muslos de esa mujer, de esa novicia, es una de las imágenes más poderosas que ha hecho nunca el cine, ¿no? Y cuidado que se ha hecho cine erótico, hasta cine pornográfico duro que se puede ver, pero la imagen de los muslos de esa mujer, el sentido de carnalidad, de que tú puedes extender la mano, como decía Billy Wilder, hay algunas mujeres que tú extiendes la mano en la pantalla y notas que es carne y que lo que tocas es carne y no fotograma de película. Yo creo que los ejemplos aquí de carnalidad en esta película son prodigiosos. Sí, pero si leéis el libro, por ejemplo, que es maravilloso y que él tenía mucho miedo a que saliese, a mí me lo dijo en aquella famosa, en el recorrido hacia esa comida donde se iba a plantear lo del libro con el editor, que iba a ser Paulino Garagorri por Alianza Editorial, me contó varias cosas. Una de ellas, cómo iba a conseguir al año siguiente el Oscar, y lo consiguió. Y me dijo cómo lo iba a conseguir, y efectivamente yo me quedé asombrado cuando después lo consiguió. Otra fue que no le gustaba la violencia de Peckinpah. Y otra cosa, que tenía mucho miedo al libro de Massaw, porque dice, si escribe sobre ti una persona normal, bien, pero Massaw es muy inteligente y tengo muchísimo miedo de ese libro final que publicó. En esas conversaciones hay cosas maravillosas, y una cosa que niega Buñuel es que a él se le considera un maestro de erotismo. Dice, si yo no tengo nada de erotismo, de erótico. Quiere decirse que Buñuel negaba muchas cosas que los demás vemos como de una forma meridiana. Bueno, pero de todas maneras, aunque Buñuel negara, claro, mira, no, voy a aportar una anécdota personal. Cuando yo era director general de cine, comencé la gestión para comprar la biblioteca de Luis Buñuel, la que estaba en México, cosa que ha firmado la ministra hace unos días y ya se ha comprado, afortunadamente ese legado no se ha perdido. Entonces, en la biblioteca, una de las cosas más sorprendentes que me contaba, que venía en el inventario y que yo comentaba con el director de la Filmoteca, una de las cosas más sorprendentes, en contra de lo que Buñuel decía, que no le importaba las críticas, que no leía las críticas, estaban todas las críticas de su película encuadernadas y subrayadas, lo que decían las películas. O sea, que lo que dijera don Luis, con todos mis respetos, yo me gustaría que Martínez Sarrión hablara sobre el tema de la piedad, porque cuando yo lo he dicho ha puesto una cara que no sé si era de aprobación o de rechazo. Sí, si me permites antes, es que me ha suscitado curiosidad y quizá es un dato que vosotros estáis en posesión de él, porque sois unos eruditos y unos hombres que sabéis todo de cine, pero quizá, claro, los espectadores no, que es que la parte de la biblioteca de Buñuel, y seguramente no la menos sustancial, tuvo que ser quemada por su madre, no sé si lo sabéis, cuando entró Franco en Madrid, porque naturalmente él vivía a la orilla del Retiro, me parece que era en Despelayo. Y la madre, una mujer conservadora que se quedó aquí, me imagino que no tenía ninguna responsabilidad, como le imputaban a su manera los vencedores al hijo, llegó miedosa, naturalmente, que hubiera asaltos mayores o intervenciones, y quemó lo que ella se le antojó, o las órdenes que tenía. Libros que me imagino que en estos momentos cualquiera de nosotros haríamos, no sé, cantidades que no tenemos por primera serie. La biblioteca tenía
estupendos libros sobre la generación del El 27. 27 y sobre el surrealismo francés. Sobre el surrealismo Debía francés. tener cosas Y en hermosas. la correspondencia, y en eso, Juan, ahí están las cartas, había mucha correspondencia con religiosos y sacerdotes sobre temas estrictamente religiosos, no sobre temas cinematográficos, sino sobre temas estrictamente religiosos. Porque una cosa es, yo pienso que mi idea, y termino, y ya este tema lo doy por zanjado en lo que a mí respecta, yo pienso que Buñuel es un hombre del siglo pasado, es un hombre de finales de siglo, y por tanto no puede ser un agnóstico. Buñuel es un ateo, de alguna manera, un ateo muy respetuoso. Entonces, es la otra cara de la moneda, y sus películas, como las leas de costado, terminan siendo películas y siempre sobre temas religiosos. El tema fundamental de esta película es la piedad, como ocurría con Nazarín. Es una película totalmente religiosa, a mi juicio. Lo que pasa es que viendo las películas de Buñuel tú dices, ¿cuándo terminan los sueños y cuándo comienza la imaginación? Porque las películas de Buñuel son muy imaginativas y están muy enraizadas con los sueños. Está abierto que el cine viene a ser eso, el cine nace de los sueños. Pero a mí lo que siempre me ha asombrado, tú has dicho eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel. Yo solo he estado una vez en mi vida nada más con él, pero a mí me da la sensación, y además estaba él hablando con unos jesuitas, con un gran respeto. Él siempre ha debido tener un enorme respeto por la religión. Casi todos los sueños de los que habla en sus libros y tal, siempre hay un mundo religioso que le está oprimiendo o lo que fuera, pero él luego no es un hombre vengativo, o sea, no. Y esta película no es una película blasfema, viridiana, en absoluto. Eso está claro. Ahora, tú has dicho algo en la presentación que está muy bien. Hay como unas etapas en Buñuel. Y hay una primera etapa, que es la etapa provocativa de la juventud suya, provocativa, que es el surrealismo puro. Luego hay un surrealismo ya de Magritte y esta gente con la que él se ha relacionado, le empiezan a dar un tipo de fórmulas nuevas, como te diría yo, para unas imágenes. Y en esta película está muy claro que la primera parte que tú decías tiene un tono. Hasta que muere Fernando Rey, sí. Tiene un tono. La segunda tiene otro tono, que ya empieza a alejarse del costumbrismo mexicano, de la picaresca, y va entrando en una reflexión tan personal como es lo de la cena. Eso es una creación, y yo no lo sabía eso que tú dices, que probablemente le sale en el mismo plató. Y dice, yo quiero ahora, está como porque los planos van sucediéndose unos a otros como si los estuviera inventando. O sea, que continuamente va aportando él a la propia puesta en escena imágenes. Creo que tienes toda la razón por una causa. Creo que has acertado de pleno por una causa, porque lo que hace, ¿cómo se llama lo de la foto? La que hace la fotografía, levantándose la falda. Lola. Lo que hace Lola Gal levantándose la falda, lo hace en el guión, pero no para hacer una fotografía y para que quede estática ni nada. Eso es a propósito del gag que ya tenía previsto. Durante el rodaje ha debido de ocurrirse esa manera grandiosa, porque es que hay que tener en cuenta una cosa, que la película no es blasfema en ese sentido, porque el que blasfema, si blasfema, es el mendigo, el mismo que antes ha cantado el Ángelus, a quien está zahiriendo es a un tipo de gentuza que la muestra como gentuza, como la clásica picaresca española, enraizada en la novela española, enraizada en toda nuestra literatura, y son esos los elementos que él está. Y él dice, y ya no vuelvo a hablar más de esto, lo prometo, él dice en el prólogo del guión, yo no he hecho una película contra la piedad, sino contra las consecuencias de la piedad. Sí, eso está claro. Ahora, a mí lo que me fascina, y creo que debíamos de hablar también del cine de Buñuel, es como una persona que filma la han acusado de que filma como un tendero de ultramarinos. Eso se le ha acusado mucho a Buñuel, de que que era desaliñado, que no tenía ninguna preocupación estética. Falso. Todo eso es falso. Lo que sí está claro es que él tiene una manera de rodar tradicional. No es una manera de enfática, ni pone la cámara en los lugares más raros del mundo. Los lugares más raros del mundo nacen siempre en su mirada y lo que provoca son unos encuadres distintos. Lo que sí está claro es que él tiene una forma casi burguesa de rodar del cine de toda la vida, tradicional. Pero amigo, de repente entra la sorpresa y es una bomba. Hay algo que se le ocurre a él que no se le ocurre absolutamente a nadie. Eso yo creo que es una herencia del surrealismo. ¿No crees tú, Antonio? Porque él no se le ha podido quitar nunca eso del surrealismo. Sí. Hay algo de Allan Poe en él. Y es un universo tan absolutamente rico de referencias vitales y culturales en Buñuel, que es un hombre de una infinita cultura y un infinito conocimiento de muchos campos del arte. No hablemos de la entomología, reconocido
amor al mundo de los insectos, pero como se van solapando los temas, yo no quisiera dejar de responder a Lamet respecto a mi gesto cuando él habló de Graham Greene. Yo estoy de acuerdo en las estimaciones sobre Graham Greene. También es cierto que el encuentro no hay que irse ni siquiera al mundo de la literatura, que al fin y al cabo es el mío y que, bueno, estoy más cerca de él, sino del propio cine, que también, como aficionado mínimo, es el mío, o quiero que sea el mío. Es decir, yo veo muchas afinidades, fijaos lo que os digo, con Hitchcock, en Buñuel. Es decir, todo el mundo turbio de las obsesiones fetichistas, de todas las obsesiones eróticas, de toda la necrofilia, acordar de Vértigo, que es una película en último término necrofilia, y por lo tanto pudiera emparentarse muy fácilmente con ese universo que está presente en Viridiana. Y con Cumbres Borrascosas de Buñuel. Claro. Y yo creo que eso viene naturalmente, aparte del componente de su propia personalidad, pero también inducidos por su educación católica. Es decir, Hitchcock y Buñuel son dos hombres educados en principios católicos muy estrictos y muy de la época, y además son casi contemporáneos. No, pero además, y eso es fundamental, los dos en jesuitas. Y los dos en jesuitas. Que eso marca mucho, ¿eh? Y entonces